Este episodio de Librería Bizarra forma parte de un especial de varias entregas sobre la actualidad del cuento en español, sus cuentistas y otros pormenores literarios. Mi nombre es Nahum Villamil Garcés y recuerda que puedes suscribirte, enviarnos un mensaje y recomendarnos en tus redes. No siendo más, que disfrutes de Librería Bizarra. Para mí es un gran gusto presentar en Librería Bizarra a un escritor fascinante, el colombiano Luis Noriega, autor de Razones para desconfiar de sus vecinos, que ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, y de las novelas Mediocristán es un país tranquilo, Jiménez y Donde mueren los payasos. Luis, es un placer tenerlo acá y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar en el programa. Luis, yo quería empezar con una pregunta un poco trampa a partir de algo que dijo antes, que había publicado 3 novelas para ganarse el derecho a publicar un libro de cuentos. ¿Cómo es esta situación? Bueno, era chiste, pero es casi literalmente cierto. Yo empecé escribiendo cuentos. Estos cuentos ahora están en la sección final de Razones, que son cuentos bastante largos, divididos en capítulos, y que no era muy fácil de publicar porque el formato del cuento era... Siempre pedían como cuentos de muy pocas páginas. Y bueno, varias veces tuve como oportunidades de publicar el libro que yo me estaba montando en mi cabeza y se frustraron por lo menos 3 ofertas, de las cuales una hice el viaje a Colombia y todo para el lanzamiento del libro y el libro no salió. Bueno, terminado ese proceso, reviví con la publicación de Payasos aquí en España, entonces volvieron a interesarse en los libros en Colombia. Publiqué Mediocristán con Random, ya estaba Jiménez, que había salido en 2011, y bueno, entonces ahí por fin me aceptaron el libro de cuentos y bueno, conseguí publicarlo. Qué bueno que se haya podido publicar, de hecho. Pero hay algo que le quería preguntar en esta misma estela. Uno lee sus novelas o cuentos y hay una cargada ironía respecto al mundo editorial. En Razones para desconfiar de sus vecinos, por ejemplo, está el cuento en el que alguien gana un premio novela y otro en el que alguien pierde un concurso y va al extremo para desquitarse con los jurados. Y en Jiménez se menciona que el personaje no era un escritor sino un mero publicista. Y ni qué decir de Donde mueren los payasos. ¿Cómo es esta visión suya del mundo editorial? Bueno, digamos, en cada momento obedeció a razones diferentes. En general, digamos, desde Jiménez, que es la primera novela publicada, a mí me gusta como que lo que yo escribo denuncie en algún momento, o revele, o que recuerde al lector que es una ficción. La virtud de la ficción es que si está bien, no importa el medio, la literatura, el cine, es que uno empieza a vivir en ese mundo que propone el autor, el director. En ese mismo mundo haya el recordatorio de que ese mundo es una construcción. A mí me gusta mucho, lo disfruto cuando lo encuentro. Entonces, cuando empecé a escribir, decidí meter eso de algún modo. Entonces, en Jiménez tiene una función estructural, porque aparece un escritor, que es, bueno, dicen ahí, es un publicista del mundo idílico en el que supuestamente vive la gente en esta ciudad posapocalíptica. Y entonces era importante el contraste entre lo que se contaba, que él decía en sus novelas, y lo que estaba contando Jiménez en primera persona. Y en la novela pues también tiene un recurso de dosificación de la información, porque en ese diálogo con el escritor pues hay mucha información que se le proporciona al lector que no tendrían por qué revelar los personajes en otro contexto. Y Donde mueren los payasos usa el mismo recurso, es decir, de mostrar que es una ficción, pero de una manera diferente. Y la novela básicamente es una farsa política, es una burla del mundo político, de la corrupción, de los afanes de grandeza. Incluso el personaje más positivo pues es un tipo todo egocéntrico, periodistas. Y entonces me parecía importante también mostrar al mismo tiempo que eso no es tan ajeno al mundo editorial. O sea, existen las mismas corruptelas a otro nivel, y entonces que pues también se podía hacer una comedia con eso. Entonces van en paralelo la sátira política y la farsa editorial. Y ahí permiten estructurar la novela, es decir, permiten hacer saltos, muchos juegos literarios, con lo que el editor le va pidiendo al autor que haga y cómo el autor integra eso que el editor le pide. Y bueno, yo me divierto mucho, no sé, me sorprende a veces con que esos jueguitos le gusten a otra gente. O sea, Payasos era una novela que circuló durante mucho tiempo, fue entre amigos, porque eso me parecía impublicable. Y bueno, probablemente es el libro que mejores críticas ha tenido. Es que en verdad esos giros son muy disfrutables y está muy bien logrado el recurso de involucrar el mundo que se referencia. Pero ya entrando en Razones, hay libros de cuentos casi uniformes, que parecen novelas por entregas, pero también aquellos que no parecen tener conexiones evidentes, sino algunos cuentos amontonados. Razones para desconfiar de sus vecinos mantiene algunas premisas.
lo urbano y su violencia, una ironía muy fina y cargada, o esa desconfianza por la posibilidad de que algo ocurra, como en ese extraordinario cuento del tríptico del mata y paga. ¿Cómo fue armar este libro de cuentos? Digamos, yo conozco la teoría, la he oído muchas veces, y cuando yo empecé a escribir ese libro de cuentos que se llamaba Soluciones ad hoc y tenían más o menos características comunes, todos eran cuentos largos, divididos en capítulos, todos con epígrafes bíblicos. En uno el narrador estaba en primera persona, pero no era el protagonista, en otros el narrador en primera persona era el protagonista, otros en tercera persona, otros mezclaban noticias, otros mezclaban ensayos. Tenía un, digamos, ese libro original estaba pensado así. Ese fue el libro que nunca publiqué. Y entonces en el camino, porque Razones al final son 20 años de cuentos, pues fui escribiendo más cuentos. Entonces, digamos, esa ironía venenosa cargada de, no sé, de frustración de los primeros cuentos, de frustración con el país, con la ciudad, fue cambiando a una cosa más desenfadada. Y entonces cuando llegó el momento de elegir para, oye, ya finalmente puedo publicar, eso se va a convertir en una cosa monstruosa que se llamaba, yo la trataba de vender como Teoría de Géneros, era el título que yo le tenía al libro. Razones era el libro, el título con el que yo había concursado en no sé cuántos concursos que nunca me gané, entonces yo le tenía manía a ese título. O sea, ya había decidido que aunque me gustara mucho, aunque lo hubiera utilizado tantas veces, eso no tenía fortuna, y el libro se debía llamar Teoría de Géneros, por la variedad de los cuentos. Entonces tenía secciones, yo no quería que tuviera índice, sino que tuviera menú. Entonces era una sección de carnes rojas, que eran los más violentos, una sección de ambiente familiar, que eran los más familiares, digamos, de hecho materno, otra sección de entremeses o aperitivos, donde estaban las cosas más normales, y cada uno tenía como su subgénero. O sea, no sé, recuerdo el de, bueno, uno era chistes de suegra, que es el del viaje a San Andrés, bueno, cosas así. Y Sebastián Estrada, el editor de Random, me dijo, no, o sea, no podemos ponerle algo teoría de géneros. Teoría de géneros termina en filosofía o termina en crítica literaria, eso no. Y él dijo, mantenemos razones. Y bueno, le hice caso y, y creo bueno, que él tenía razón, o sea, en ese sentido. Y simplemente lo que hicimos fue limpiar. Entonces, si nos iba a llamar teoría de géneros, toda una sección de cosas medio fantásticas que tenía, las sacamos. Había un exceso de carnes rojas, entonces sacamos otros, porque también no sé, la versión original debía tener como 300 páginas o algo así. Simplemente podamos, entonces, aunque el libro original empezó siendo diseñado como un libro muy unitario alrededor de unos temas, con los personajes que migraban de cuento a cuento, al final el resultado fue una combinación de cuentos de diferentes momentos. Y creo que es beneficio al libro, porque tiene como algo para todos los gustos. Pues uno termina encontrándose con lectores que les gustan más unas cosas, otros que les gustan otras, y también hay unos a los que no les gusta nada, pero eso, ya pues uno pues lo siente, pero es difícil hacer algo más. Ese formato menú suena bastante interesante, y teniendo en cuenta el resultado del libro, quién sabe cómo hubiera funcionado ahora. Pero Razones en general tienen la cualidad de proveer buenas historias y llevarlas al extremo de la premisa. Tener buenas ideas es relativamente fácil. O sea, yo todas las personas que conozco creo que tienen buenas ocurrencias y lo difícil es llevarlas a término. Claro. Lo difícil es el conseguir que una buena idea para un cuento para un buen cuento, digamos, yo hablo de un cuento no cerrado, pero sí redondito, que usted se siente satisfecho, es decir, que el final, aunque no sea absolutamente cerrado, o sea, puede ser abierto, pero que es un final satisfactorio para el lector. Y eso es lo más difícil, y es lo más difícil entre otras porque yo siento que hay cierta moda o cierta facilidad con que el cuento puede terminar donde sea, ¿no? El cuento puede ser como una especie de capítulo, de boceto, de descripción de simplemente la escena, y eso creo que afecta mucho al género. Esa solución de que el cuento no debe llevar a un final, porque esos finales cerrados o redondos están ahora mal vistos. Y una cosa importante de esto que decía de la variedad es que yo creo que el lugar natural del cuento no eran los libros, o sea, eran las revistas. O sea, si uno piensa en, no sé, en Ficciones de Borges, probablemente el mejor libro de cuentos escrito en español. Pues esos cuentos se probaron en revistas y cuando había suficientes se ponían en un libro. Y hay aires de familia y Borges es inconfundible, pero Ficción no se pensó como un libro, ¿sí? Y es un gran libro. Entonces, la desaparición de las revistas y que los cuentos se han terminado publicándose en libros, de algún modo pues ha obligado a eso, pero no sé, pensemos en Poe, en Asimov, o sea,
Y en el mercado anglosajón, la circulación de cuentos en revistas es mucho más común que en el nuestro ahora. O sea, sigue siendo común. Entonces, en la desaparición de ese espacio creó esto de los libros de cuentos, que a veces es un poco artificial. Uno se queda pensando que cada vez hay menos revistas que publican cuentos o menos revistas que publican buenos cuentos. Pero otra de las cosas que llaman la atención de Razones es su diálogo con los epígrafes. Todos provienen de la Biblia y proponen una lectura de sentido ambivalente muy interesante. ¿Cómo es esta poética de Luis Noriega del epígrafe? El usar de epígrafes de la Biblia, bueno, surgió de ese primer proyecto. Digamos, mi idea original era que el epígrafe debía dar como, y yo siento que eso, el modelo era Borges probablemente por los epígrafes de ficciones, pero que el epígrafe debía dar una pista sobre qué podía tratar el cuento, ¿sí? O ser sugerente, y que releído el epígrafe a la luz de lo que ha ocurrido en el cuento tuviera como una segunda lectura. O sea, pienso en el epígrafe de Soluciones ad hoc, que es lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces, literalmente, con este discurso del profesor amargado, que ha pasado los años y no ha cumplido sus sueños, sus fantasías o lo que sea, de algún modo, ese epígrafe da una lectura para él, pero en el contexto de bíblico, que es la traición de Judas, da otra lectura completamente diferente del cuento. Entonces, digamos, este era mi juego inicial con los epígrafes, y algunos son más explícitos que otros, pero creo que más o menos todos funcionan de esa manera. Es decir, dan una pista sobre lo que va a pasar, ¿sí? Y en el contexto en el que tanto del texto original, la Biblia en este caso, como del cuento, tienen una segunda lectura o una lectura más profunda. Claro, son detalles que enriquecen y ofrecen otras posibilidades de sentido para cada cuento. Y saliéndonos un poquito de la literatura pura y dura, el premio hispanoamericano Gabriel García Márquez, que usted ganó, surgió en un momento en el que el mercado literario está cada vez más cooptado por las novelas y vino a ofrecer un espacio de diálogo y una infraestructura alrededor del cuento en nuestra lengua. ¿Cómo ve la desaparición de un premio de esta envergadura? Bueno, yo no sé las razones por las cuales se acabó el premio, bueno, o dejó de convocarse, no sé si es una cosa coyuntural. Obviamente pues el alma del premio era Consuelo Gayetán, la que era en ese momento la directora de la biblioteca, y al cambiar ella, no sé la nueva administración, qué razones pudo haber detrás de decidir no darlo, porque pues, realmente el premio, muy agradecido por haberlo ganado, pero independientemente de eso, había puesto otra vez el cuento, digamos, en los medios, en las mesas de novedades. No sé si realmente, digamos, editorialmente, si aumentó el número de libros de cuentos publicados, pero sé por las cifras que daban en el premio cada año, que cada año había más participantes, ¿sí? Y al ser un premio a libro publicado, pues significaba que se habían publicado más, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, que no sé qué tan fiel sea esa medida, el premio estaba funcionando simplemente en términos estaba animando la publicación de cuentos y permitía conocer muchos autores, una difusión muy grande, que no solamente el ganárselo, sino los finalistas. Yo, pues, antes de ganarme y después de ganarme, conocí muchos autores porque se mencionaban para el premio. Y dada la complicada circulación que tiene el cuento fuera de los países, pues el premio cumplía una función muy importante. Y bueno, pues sí, creo que es una pena que ojalá esto sea una pausa momentánea. Claro, ojalá que sí. Yo pensaba en algo. Los 5 libros finalistas iban a parar a las bibliotecas públicas de Colombia. Le contaba al escritor Andrés Mauricio Muñoz que así los conocí a ustedes. Yo soy colombiano y estudié literatura, pero no llegué a leer a Luis Noriega hasta que vi su nombre en la lista del premio, lo cual desató una lectura del resto de sus obras como con otros autores. Es decir, este premio, además de la bolsa económica, que es bastante atractiva, ofreció un proyecto cultural de llevar lo que podría ser, entre comillas, lo mejor del cuento contemporáneo en español y ponerlo a disposición del público en todo el país. En ese sentido veo una pérdida muy importante. No sé cómo lo ve usted. Coincido absolutamente, no tendría muy poco que agregar. En estos años que tuve que ir a Colombia varias veces, invitaciones, hice varios actos en bibliotecas públicas, en pueblos más o menos remotos o fuera del circuito, digamos, de las ferias del libro de ciudad. Y estaban los libros y los cuentistas, los finalistas, los de años anteriores. Y creo que eso era una labor muy valiosa que, bueno, que puede seguirse haciendo. No debería depender del premio. O sea, el premio tenía como un estímulo adicional, pero obviamente esa red de bibliotecas públicas existe, hay que mantenerla, ¿no? Espero, digamos, habría
que confiar, no tengo información, pero habría que confiar en que las bibliotecas públicas no dependan pues, de la publicidad de un premio para seguir recibiendo material y para que se les siga alimentando pues, sus fondos. Por otro lado, y volviendo sobre la literatura, su novela Jiménez es una ciencia ficción muy particular, anclada en Ciudad Andina. ¿Podría contarnos cómo es su relación con el género? Pues como que igual que mi relación con el demás mundo de la literatura, o sea, con el resto de la literatura. Yo soy un aficionado a la ciencia ficción desde muy niño por el cine y apenas empecé a leer, entre las primeras lecturas, pues estaba la ciencia ficción. Ahora que está de moda otra vez Duna. Yo leí esto cuando tenía, no sé, 12 años, los 3 primeros tomos. Yo ahora pienso que no entendía casi nada, pero me encantaba esto de la construcción de mundos fantásticos, las naves espaciales. Esto era como mi relación con la ciencia ficción. Y bueno, después aparecen cosas, digamos, no sé si más maduras, pero otro tipo de ciencia ficción, donde lo importante es como la ciencia ficción como excusa para reflexionar sobre el presente, ¿no? Cuando empiezo a escribir, pues para mí era como natural querer escribir ciencia ficción. Y en el caso de Jiménez, lo que tenía claro, o mi pretensión era hacer una novela de ciencia ficción sin pedir excusas, sin pedir, ay, qué pena, yo sé que esto no es literatura, o una de estas cosas que uno tiene por el género, o por otro lado por ser colombiano. O sea, mucho, ay, si somos latinoamericanos, aquí no tenemos tecnología, entonces no podemos. No, yo dije, voy a hacer una novela de ciencia ficción como las que a mí me gustaría leer. Esa era la pretensión. Entonces era ciencia ficción difícil porque estaba narrada en primera persona y entonces las reglas del mundo no debían explicarse, sino que debían surgir de las conversaciones. Y sobre todo en la primera versión de Jiménez, yo creo que era ilegible porque era muy hostil con el lector. O sea, cuando tuve oportunidad de corregirla para la publicación en el 2011, habían pasado ya 10 años del premio UPC, pues dije, de pronto uno podría ser más amable y contando cosas. Entonces, eso alivió un poco el tono, pero la novela seguía siendo igual. Es decir, era una novela de ciencia ficción latinoamericana y con una historia que se podía contar en Latinoamérica y se podía contar como las demás novelas de ciencia ficción. Yo creo que le tengo cariño. Es como el hijo feo, pero le tengo mucho cariño. Bueno, no quedó tan mal el hijo, pero ya que menciona que hay otra versión, quizás nos gustaría hojearla. No, no es la versión que se ganó el premio UPC. Aquí la publicó Ediciones B. Esa versión se iba a publicar en Colombia con algunas correcciones que que la novela fue creciendo entre que me gané el premio y se publicó aquí en España. Creció y entonces ya el primer manuscrito me lo aceptaron y el segundo me dijeron, no, esto ya incluso excede el límite del premio, que el premio es una novela corta. Entonces cosas como los epígrafes, todo eso solo aparecerían en la segunda versión. Y el resto era una cosa más de redacción, de ser más explícito en momentos, pero la historia básicamente sigue siendo igual, el final es igual. No sé, no creo que tenga mucho interés leer la anterior. Hay algo que he visto en su narrativa, además de reflexionar sobre el mundo a partir de la literatura, en general veo en sus cuentos y novelas una reflexión profunda sobre el mismo arte de narrar. ¿Cómo es esta labor de carpintería literaria? Digamos, es probablemente lo que más disfruto haciendo y probablemente mi principal lastre, en el sentido que no soy muy prolífico. O sea, estos libros se publicaron más o menos seguidos porque tenía mucho material, pero yo disfruto mucho en la construcción del mundo y entonces por eso me iba bien estos cuentos largos, pero no tan largos como novelas, porque me permitía tener muchos personajes y jugar como con la estructura de la historia. Y con el hecho mismo de narrar, para volver a la pregunta, yo estudié literatura también en la Universidad Nacional y entonces cuando en esta época estaba de moda la sociología de la literatura y el proyecto de hacer una historia de literatura, una historia social de la literatura norteamericana, y uno oía estas cosas de que hacer una historia de literatura, creo que esto era Gutiérrez Girardot, era lo que nos iba a decir qué somos, qué hemos sido y qué podemos ser, ¿no? Porque en la literatura estaba el alma latinoamericana, colombiana, bueno. Y había esta idea también, por la misma época, era el boom de los escritores como ventrílocos de pueblo, de la verdadera historia. Entonces, las novelas como lo que reconstruía la historia que no se contaba oficialmente y por lo tanto la verdadera historia estaba en las novelas. Y bueno, a mí esto de adolescente me parecía entrañable, pero muy rápido me pareció que era una exageración. O sea, a mí me gusta mucho la literatura, pero y como todo lector me involucro con lo que leo, pero no es la realidad ni la verdadera historia, ¿sí? Y parte de lo que hace encantadora la literatura precisamente es que a través del mundo de la ficción pues, nos dice cosas sobre nuestro mundo, pero no porque sea la verdad, ¿sí?
Entonces, en esta construcción de buscar personajes, narradores poco fiables, narradores que están buscando coartadas o excusas, como narradores de soluciones ad hoc, o en plan más jocoso, los vecinos, donde cada uno tiene una versión de otro, una versión en la que todos son enemigos de uno y defienden a otro, y entonces se van saltando, digamos, es un cuento muy arquitectónico. De algún modo, ¿cuál es la verdad? ¿La versión que uno da sobre sí mismo, la que da el vecino que habla bien o la que da el vecino que habla mal? Que el lector se va dando cuenta pues que ninguna, o sea, mucho, y que lo que hay es un juego. Es en ese juego en el que la literatura se parece a la vida real. Entonces nos descubrimos que los personajes se desnudan, porque no son completos, pero la pretensión de tener, sí, de estar dando una historia, unas verdades absolutas. No sé, yo todavía me encuentro con escritores que creen en eso y me produce mucha envidia. Y hay cosas que yo a veces leo y digo, uy, esto de verdad es como los profetas de la Biblia, ¿no? O sea, que tienen una voz superior que hablaba a través de ellos. Pero yo soy mucho más mundano. Y me parece importante recordárselo al lector, porque Borges decía que el lenguaje permite simular la sabiduría. Entonces uno pone frases todas sentenciosas. Mis personajes dicen cosas muy sentenciosas y pocas páginas después pues les dan en la cabeza con esas aparentes certezas que tienen. Y ese me parece siempre es un recordatorio tanto para mí mismo como para mis potenciales lectores. Es que claro, en sus cuentos se desmontan, de una u otra manera, algunas de esas grandilocuencias de la tradición literaria. Es decir, parece allí cuestionarse esa lectura elevada de la literatura y los escritores, o de un arte al que hay que consagrarse con veneración. Los escritores son todos, o sea, incluso los que yo más admiro son seres humanos, todos lo somos, y hay grandes voces, digamos, yo si algo creería alrededor de la literatura es la idea de que la literatura es como la voz de la especie, o sea, mucho hay unos temas, no sé, el Eclesiastés, por ejemplo. El Eclesiastés, que es medio cristiano, yo la presentaba como unas apostillas a la Eclesiastés, o sea, unos comentarios. Hay cosas que dice el Eclesiastés que se han venido repitiendo durante siglos y la repetimos porque la condición humana, pese a los cambios, sigue siendo la misma. Entonces, es inevitable que volvamos sobre los mismos temas y que descubramos en diferentes momentos de la vida, descubrimos diferentes cosas al respecto de la condición humana, pero esa condición no cambia mucho. El sufrimiento, la impermanencia, los hijos, el amor, bueno. Grandes escritores, no sé, yo pienso en Borges, mis favoritos, Vonnegut, García Márquez, pues tienen la fortuna de a veces tener una gran idea o una gran imagen que permite eso, que millones de personas se sientan identificadas con lo que dicen. Y ese es el gran arte de la literatura. Pero ese gran arte no es elevado, ese arte es terriblemente mundano. Yo usaba un ejemplo cuando era profesor de literatura con mis alumnos y era el Quijote. El Quijote se nos vendió a todos, al menos en el currículo en el colegio en Colombia, sí, era un vejestorio, un clásico que había que leer, que era denso y terriblemente aburrido y hablaba de cosas que no tenían nada que ver con uno, sí, de un señor soñador, donde incluso lo positivo era que era medio loco y entonces era un soñador, sí, se estrellaba contra el mundo. Pero el Quijote, cuando yo por fin lo leí en la universidad, el Quijote básicamente, además de muchas otras cosas, pero es una comedia, es un texto cómico. En su época el Quijote no era la gran literatura está en otros lados. El Quijote era una cosa que se leía en las ventas, sí, en voz alta porque pues, era para analfabetos. La historia editorial de Quijote está llena de lo que hoy nos parece venderse y había que publicarlo rápido, entonces por eso el burro que desaparece porque no estaban las correcciones. Y todo eso hace la grandeza del Quijote. La grandeza del Quijote no solamente está pues, en los poemas y en los juegos literarios, sino pues, en los vómitos, cuando intercambian vómitos Sancho Panza y el Quijote. Esa es una de las escenas preferidas cuando se trabaja el Quijote en colegios. En esas escenas también está el Quijote. Y esa versión cómica del Quijote, hay un libro buenísimo de Anthony Close que se llama la versión romántica del Quijote, creo, en el cual le explica que para dignificar al Quijote, esta versión cómica había que atenuarla y entonces triunfó la versión romántica del Quijote como un héroe, ¿sí?, al que hay que lamentar y no un pobre diablo del que de pronto hay que reírse. Y entonces ese triunfo de la versión romántica de algún modo atenuó esos aspectos o hizo que se subrayaran menos los aspectos cómicos. Pero en el Quijote estaba todo eso. Entonces el Quijote ya nació como una novela popular. Si no, eso le hace una novela popular, o sea, mucho entonces la literatura como gran arte sí existe, pero Borges decía que la gran literatura es la que sobrevive a las traducciones. Porque una de las cosas, la literatura donde el valor está en la palabra, y ese vicio, esa superstición lo tenemos todos los que escribimos, todos queremos que haya la palabra correcta, que suene bien, ¿sí?
Pero Borges decía que pues, la verdadera literatura no puede depender de eso. Si hay una verdad en las grandes obras literarias es que sobreviven al tiempo y el tiempo mismo es un traductor, ¿sí? Entonces, la Ilíada y la Odisea han sobrevivido del paso de la oralidad a la escritura, ¿sí? De la prosa, del verso a la prosa, a formatos, a medios. Y entonces es ahí en donde yo encontré la grandeza de la literatura, que es la grandeza del arte narrativo que está presente pues, en las películas, en los videojuegos, en las series. Qué fascinante todo lo que suscitan las lecturas. Pero maestro, para no quitarle más tiempo, quería hacerle una pregunta por una sección breve que tenemos que se llama Entérate, y es que está leyendo Luis Noriega o qué nos puede recomendar. Ahora mismo estoy leyendo Klaus y Lucas de Agota Christoph. Estoy encantado. Y acabo de leer hace muy poco Basilisco de John Bilbao, que es un libro de cuentos entrelazados. John Bilbao es uno de mis escritores españoles preferidos, de esos que no suelen llegar a Colombia, pero este es muy, muy recomendado. Y de ciencia ficción no he leído mucho este año, pero leí a comienzos de año Exhalación de Ted Chiang. A mí Ted Chiang es uno de mis escritores preferidos, no escribe mucho, pero todo lo que escribe es muy bueno. Y en Exhalación hay un cuento que se llama La angustia es el vértigo de la libertad, que es una obra maestra. No es, o sea, es ciencia ficción obviamente, pero uno de esos cuentos que yo siento, digamos, yo, como escritor, dice, habiendo cosas tan buenas que leer, ¿para qué se esfuerza uno en escribir? De nuevo, muchas gracias, Luis. Sin temor a la demagogia, me parece un narrador formidable y pocos libros he disfrutado tanto como Razones para desconfiar de sus vecinos. De verdad ha sido un placer tenerlo acá y espero poder seguir leyéndolo pronto. No, de verdad. De nuevo, muchas gracias. Sí, me alegra mucho que le hayan gustado los libros y bueno, no, ojalá la conversación haya sido fructífera para los oyentes, no sé. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.